vamos a hablar de un tema que se me ocurrió en la semana. Estaría y vamos a dar la pregunta. ¿Que una historia sea cliché la hace una mala historia? ¿Qué? ¿Que una historia sea cliché la hace una mala historia? Bueno, yo creo Una his- pregúntale uno por uno, porque si no vamos a acá a A hacer ver, relajo. Fernando, Ajá, sí, sí. ¿cuál es tu punto de vista? Es que me repites la Yo pregunta. te digo que si una historia que si una historia sea cliché hace que sea mala, por así decirlo, o que no sea buena. No. Bueno, no, definitivamente no. Porque el cliché nace por un tropo, nace cuando un tropo como se ve repetido muchas veces. Y esto quiere decir que ha tenido un contenido, ha sido algo que ha repercutido mucho en las masas y que es popular. Eso, eso no quiere decir que sea malo. La cosa es que, la cosa es que pues cuando te dicen un discurso muchas veces, puede que te hartes del contenido, pero la forma siempre va a variar y la forma va a ser apreciada siempre. Por ejemplo, es muy común. Ay, mi gato está aquí y está haciendo su desastre. Meow. Pero el punto es que a veces me he encontrado con, no sé, con capítulos de caricaturas, de series, de anime, que te cuentan un mismo tema, pero siempre con la sazón del mismo. Y tú puedes decir, es un cliché, sí, pero siempre va a tener una esencia distinta. Y esa es la razón por la cual un cliché no hace mal a la historia. Incluso yo siento que es como un aporte más a lo que se puede pensar en torno al tema. No sé qué podríamos decir ahorita como un ejemplo de tema cliché, pero pues Yo tengo, pero a ver cada... ahorita. Ajá, pero yo lo que creo es que estos temas, la diversidad de estos es lo que vuelve rico al asunto. Tal vez el cliché se ha visto negativamente porque solemos asociarlo como a mediocridad argumentativa, decir, pues estás tomando un tema que ya se ha tomado muchas veces, pero necesariamente eso es malo. Necesariamente tocar un tema que ya se ha tocado antes va a ser malo por el hecho de que alguien más ya lo hizo. ¿Qué onda con la visión del que ahora lo quiere hacer? ¿Qué tal si, sí, tal vez vamos a tocar un cliché que mucha gente lo ha hecho, pero pues va a tener una esencia individual? No sé si me estoy explicando. Para no ser tan redundante y y no alargarme tanto, yo quiero decir, yo sostengo que no, la respuesta es no. Y más que nada porque siempre hay una visión distinta que te va a decir algo, aunque sea en un tema que todo el mundo haya tratado. Siempre va a haber una opinión que pueda aportar. Muchas gracias por su opinión, bastante interesante, y estoy a favor de todo lo que usted dice. Pero ahora, señor Toriz, presente a su invitada y hable. Bueno, esta vez por mí va a hablar una invitada mía, se llama Kitsia, y pues ella va a dar su opinión respecto a si un cliché es una película mala, o película o serie o en general. Cualquier historia. Okay. Bueno, en mi punto de vista, yo creo que un tema cliché se podría decir que es como algo trillado, algo se podría decir que es repetitivo y no necesariamente tiene que ser malo, como escuché, porque puede cambiar el contexto. No necesariamente los tiempos van a ser lo mismo y no toda la gente, el contexto sería, en mi punto de vista, no sé, no todas las personas piensan lo mismo y puedes obtener diferentes opiniones y puntos de vista de otro tipo de personas. Ajá, exactamente por eso mismo de que no todos han vivido, puedes obtener otros puntos de vista que a lo mejor a ti no se te hubieran. Que Y pues ya, no sé qué más que decir. sí, A ver, ¿ustedes qué opinan? sí. Es un sí, es como ver la misma historia, pero desde diferentes puntos de vista, como ya lo mencionaron ustedes. Ajá. Realmente
puedes apreciar distinto. Si igual no puedes apreciar quizá el todo, puedes apreciar cierta cosa de esta historia y así complementarla con las demás que vayas escuchando, leyendo, viendo, etcétera, para poder formar propia mentalidad acerca del tema que se vuelve el cliché. Igual algo que yo quisiera mencionar es que tengo un amigo que dice que Spider-Man Homecoming es cliché por esto de, por ejemplo, digamos, el baile de graduación, el baile de bienvenida, pero, o sea, eso sería cliché para nosotros porque o sea, es algo muy trillado en Estados Unidos, pero lo que yo me refiero es de que es la tradición de Estados Unidos tener un baile de bienvenida, un baile de graduación. Entonces, en mi opinión, eso no es cliché para ellos, sino es una tradición, y para nosotros sería cliché, pero depende del punto de vista, y como el director estadounidense, pues por lo tanto no sería cliché o sea, no es cliché en Spider-Man Homecoming tener un baile de graduación y estas cosas que son muy recurrentes para nosotros, pero no es cliché para mí. Quizá, bueno, ahorita que mencionas que para ellos es tradición, quizás suceda un poco lo mismo en Estados Unidos cuando ven una historia sobre Día de Muertos. No sé si sea el caso, pero igual y les parece a ellos bastante cliché, ¿no? A pesar de que es una tradición y tratan a veces hacerla lo más verídica a nuestra tradición, que luego pues, se pasan y pues nada que ver, pero pues sí, no, quizá es la comparación que se me ocurre que podrían tener ellos allá con lo que mencionas tú del baile de bienvenido. Pero pues bueno, continuemos con el señor Alfredo. Señor Freddy. Del Mazo. Alfredo del Mazo, que aquí nos Nuestro Aquí, ¿qué gobernador. pasó? con Alfredo Adamantium. Pues concuerdo con Doris. Por primera vez, en mucho tiempo. Pues los clichés no son malos. De hecho, pues está muy... Lo que consideramos nuestros clichés, pues venga, ¿no? Como está dando el ejemplo del baile de bienvenida, ¿no? Para nosotros es un cliché, no más otra vez la historia estadounidense, pero como para ellos es normal. Pero no, yo digo que no todos los clichés son malos, pero hay algunos que es cansado ver uno y otro y otro y otro y otro, pues ahí sí, ¿no? Y pues es todo lo que puedo decir por ahora. Ok, y para terminar, señor Carlos, ¿cuál es su opinión? Hola. Pues de seguro Fernando lo podría decir mejor, pero bueno, digamos que nuestra cultura es como que siempre se va reciclando cada cierto tiempo, y todo lo que pues nosotros vemos en los distintos medios ya se había hecho antes. Como diría George Harrison en Los Simpson, esto ya se ha visto antes. Y bueno, digamos que cuando tienes o sea, las películas van creando géneros, y dentro de estos géneros se van creando como convenciones, digamos. Entonces, pues después de cierto tiempo, por ejemplo, el western se convirtió en un género en sí mismo. Y entonces empezaron a ver los clichés, ¿no? Tratando de contar esta manera como de esta historia, ¿no? Tratando de contarla, y de ahí surgió, por ejemplo, el plano donde se ve la mano a punto de agarrar el revólver, y enfrente se ve como al otro vaquero. Entonces, por ejemplo, ese es un cliché de ese género, pero ese cliché pues surgió de la necesidad misma, ¿no? O sea, en su momento fue muy original y después se convirtió en este cliché. Y pues como yo lo veo, los clichés son buenos cuando los usas de la manera correcta y cuando los haces bien. Por ejemplo, digamos que Matrix es como la historia, o sea, el Matrix 1, porque ya después se vuelve muy loca. Pero digamos, Matrix 1 es el camino del héroe, básicamente. Como ya lo habíamos visto también, el camino del héroe es algo que se repite pues a lo largo de toda la historia, en todas las historias que nos cuentan. Y por ejemplo, eso sería una especie de cliché porque se va repitiendo cada cierto tiempo. Pero lo que pasa con Matrix es que tomó varios elementos que eran de la época, por así decirlo, y entonces formó una cosa nueva que revolucionó al medio. Entonces, a través de retomar distintas cosas que, por ejemplo, ya se habían visto está muy influenciada sobre todo por The Ghost in the Shell, por la película. Pues digamos que retomó eso, que digamos para el steampunk ya era como un cliché, la tecnología, hablar sobre estos temas, por ejemplo, también los números surgieron de ahí. Y entonces lo que pasó es que
digamos, al juntar todo esto y con la aportación de los efectos especiales, pues fue una revolución en todo en toda la industria del cine, y a partir de ahí, pues el cine de acción nunca fue igual, y sobre todo por el tiempo bala. Pero pues curiosamente, en la misma época, un año antes creo, salió una película que se llamaba, creo que es The Dark Room o algo así. Que digamos que básicamente era Matrix, era la misma historia, porque trataba sobre una especie de alienígenas que habían secuestrado a unas personas y les implantaban en el cerebro como que una realidad. Entonces ellos vivían esa realidad sin darse cuenta, y entonces un tipo llega y le dice al protagonista qué es lo que está viviendo, y entonces es como esta escena del principio de Matrix, ¿no? Donde Morfeo despierta a Neo, digamos. Entonces, digamos que a veces suele coincidir que cuando estás creando algo, otra persona también lo hace. Y entonces, por ejemplo, ahí podemos ver cómo se van creando historias similares en ciertas épocas. O sea, no es raro que a veces salgan películas muy parecidas, o bueno, cualquier cosa, digamos, al mismo tiempo. Entonces, esto mismo habla de que constantemente estamos como retomando elementos según nuestro entorno, ¿no? Digamos que haya surgido esta película y Matrix, digamos, en un periodo muy cercano, pues se debe a que están inmersos en la misma cultura, los creadores están inmersos en la misma cultura, y entonces eventualmente pues tendrán estas influencias que los llevarán a crear esto. Entonces, digamos que la cultura juega un papel muy importante en lo que se convierte en cliché. Y entonces estos clichés pues surgen de cosas normales, ¿no? O incluso de algo creativo, algo original, que por ejemplo fue The Ghost in the Shell en su momento para el anime. Y entonces digo que no está mal usarlos, porque salen cosas muy interesantes. Yo también diría que es muy interesante cuando tomas estos elementos clichés y a partir de esa historia cliché la deconstruyes. Ahorita no. Bueno, por ejemplo, Watchmen. Que Watchmen es como que toma todos los clichés de los superhéroes. Que estos, digamos, son... ¿Qué es lo que pasaría si estos clichés de superhéroes estuvieran en nuestro mundo real? Ya hablamos de Watchmen, por ejemplo. Por cierto, no me acuerdo en qué episodio, pero pues por ahí está. Entonces, al retomar estos clichés, pero digamos, darles un giro que no está como contemplado en el género, creas algo muy interesante y que de hecho podría cambiar ese género. Entonces yo creo que ahí sí es un buen uso que se le puede dar a los clichés. Pero pues sí, en resumen, no creo que sea mal usarlos si sabes lo que estás haciendo, y pues creo que es mejor usarlos si puedes crear algo, digamos, diferente en base a ellos. Y creo que tiene más impacto cuando los usas. Ya, sí. Sí, incluso yo creo y me atrevería a decir que tal vez el cliché deja de ser cliché cuando se actúa de ese modo, cuando se deconstruye y cuando incluso llega a satirizarse. Es decir, eso es darle otros alcances a la temática. Y yo creo que ya no sería tanto un cliché, sino que sería otra vez una innovación en el tema. Es decir, cuando en el 2000 surgieron, entre los 90s y 2000, cuando surgió este tipo de cine basura que yo adoro, el que parodia cierto tipo de películas relativamente famosas y lo hace con una temática y un humor bastante absurdo, bastante soso. Ya saben, películas tipo Scary Movie, tipo, ya saben, todo este tipo de películas. De repente pues se basaban en satirizar demasiado el cliché. Yo creo que tal vez estaba solamente alcanzándose otra etapa del cliché, y entonces dejaría de serlo, simplemente sería una revisión más del tema. Pero eso sería una pregunta con la que podríamos quedarnos aquí, ¿no creen? Decir hasta qué punto el cliché deja de serlo cuando se trata desde otras perspectivas. Sí. Y pues igual aquí presento al señoritos que acaba de llegar. Hola. Para hacer la pregunta porque si la haya escuchado, pero ¿tú crees que la
el uso de clichés en una historia es mala. Pues quién sabe. Pues creo que, no sé si es lo que dijo Fernando, ¿no? Pero eso es un cliché, como poner cliché. ¿Eso fue lo que dijiste? ¿Qué? No, ¿no? No sé, estoy drogado. Bueno, que así termina la sección random del día de hoy con esas bonitas palabras del señor. Está drogado. En resumen, pues quién sabe. Ese es un cliché de Hitos, por ejemplo. Bueno. También hacerle como semáforo. ¿Puedes hacerlo para terminar esta sección? No, para que no sea cliché. Por favor. Si quieres escuchar más temas como estos, recuerda escuchar el podcast todos los sábados a las 8:30 p.m. en twitch.tv/cultopop.